Esto es Llamas Gemelas 1111. Bienvenidos, soy ML y como podrán darse cuenta, el canal cambió de nombre. En esta oportunidad les traigo un tema largamente esperado: el significado del número 1212. ¿Ves la hora en tu celular y marca las 12:12? Vas al supermercado y la cuenta marca 12 con 12 centavos. O quizás te ocurre esto al tomarte un café con una amiga y la cuenta también sale 12 con 12 centavos. O tal vez ves la matrícula de un automóvil en la calle y la cifra se vuelve a repetir una y otra vez: 1, 2, 1, 2. Luego de tantas experiencias con el mismo número, empiezas a preguntarte que esto no es casualidad, que debe haber un mensaje oculto en esta cifra, algo que quizá no estás teniendo en cuenta o que no sabes de qué se trata y que el universo te está intentando dar a conocer. Al mostrarte una y otra vez esta cifra, el 1, 2, 1, 2. Y es por esa razón que es casi seguro que hoy te encuentras viendo este video. Y aquí en Llamas Gemelas 1111 intentaremos darle respuesta a tus interrogantes acerca del número 1212. Entonces, ¿qué significa ver el 112 con frecuencia? Cuando empiezas a ver el número 1212 con relativa frecuencia, es una señal de tus ángeles que estás haciendo bien las cosas, que aunque lo sepas o no, te encuentras en el camino correcto. Los ángeles te llaman a mantener la atención en lo que estás haciendo y en no distraerte con aquello que pueda desviarte de tu camino. Un significado relacionado con el anterior sugiere que tus pensamientos se han vuelto más fuertes, así que convendría prestar atención a aquello que dejas entrar a tu mente. ¿Es algo que te suma o que te drena? La práctica del mindfulness en estos casos sería la más recomendable. ¿Te interesa saber más cómo el mindfulness puede ayudarnos y qué otras herramientas podemos usar para lograr mejorar nuestra vida y transitar mejor nuestro camino rumbo a la unión con nuestra llama gemela? Dale clic a suscribirte y aprieta la campanita. Tus sueños empiezan a manifestarse. Si aún no notas en un plano físico, confía en que se están empezando a manifestar en un plano energético. Es por ello que es importante mantenerse enfocado y prestar atención a lo que piensas. Vive en el presente. En ciertos casos, ver repetidamente el número 1212 es muestra de que nuestra vida está a punto de dar un giro importante. Este cambio va a ser siempre a nuestro favor. 1212 y llamas gemelas. Con respecto al camino de las llamas gemelas, el significado del número 1212 va a depender esencialmente de en qué momento de tu camino personal te encuentres. Si no conoces aún a tu llama gemela, la repetición del número 1212 puede ser una señal del universo de que estás próximo a conocer a tu llama gemela. Asimismo, cabe recordar que la suma de los dígitos del número 1212 reducidos a una sola cifra dan el número 6, asociada a la carta del tarot de los enamorados. Dicha carta implica básicamente dos cosas: la toma de una decisión
y también representa las conexiones amorosas importantes. En este caso, indicaría conexiones álmicas importantes, ya sea una llama gemela o incluso podría darse la situación que se trate de un alma gemela. En cambio, si ya conoces a tu gemelo, este número te está llamando a salir de tu zona de confort, crear tu nueva realidad. También es un indicativo de tus ángeles, un llamado de tus ángeles a confiar plenamente en tu llama gemela, al margen de lo que tu gemelo puede estar expresando o no en el día a día. Precisamente por algo se llama confiar. Es fácil confiar con lo que vemos. Confiar implica tener fe aún en lo que no vemos. También es un signo para un llamado a confiar en el proceso de ascensión que tanto tú como tu gemelo están viviendo. Mantén la fe que esta conexión está siendo divinamente guiada y protegida, al margen del concepto que tú tengas de divinidad o de cómo llames a la divinidad. El número 1212 es también un número de sanación y crecimiento espiritual, y es una señal de despertar espiritual. Es un llamado a mantener el optimismo, aún en momentos difíciles. Es mantener la fe que todo sucede por una razón. Mantente positivo en lo que se presente, aunque esto a veces es complicado de hacer. Confía en esos momentos de incertidumbre que todo pasará. Desea el bien al resto, mantente humilde y de servicio para los demás. Enfócate en tu camino que te lleva cada día un poco más a tu verdadero ser. Recuerda que este número representa que estás en el camino correcto. Cabe recordar también que el número 1212 contiene la energía duplicada del número 1 y del número 2, siendo el 1 representante de la unidad total de lo que todos somos parte, de la divinidad, y el 2 la consagración de esa unidad al desdoblarse en la materia, la vida misma, la noción de nuestra propia individualidad en lo colectivo. Cuando mantienes en mente ello, eso te ayuda a recordar que todo está conectado, que todos estamos conectados, más allá de nuestras diferencias y de nuestras individualidades. Por lo tanto, todo aquello que das, tarde o temprano, viene de vuelta a ti. Siembra aquello que quieras cosechar. Otra vez, este número te llama a mantener la atención en tus propios pensamientos. A veces las personas esperamos recibir lo mismo que damos de manera inmediata. La ley de causa y efecto no funciona así. Esperamos esto sobre todo de nuestra llama gemela. Entonces, cuando tú escuchas que el número 112 significa que estás en el camino correcto, capaz te puede crear una falsa expectativa de decir, oh, hice todo esto, ya por fin ya quiero obtener esto mismo de mi gemelo. Este es un llamado a concentrarte en ti, en lo que haces bien para ti, en cuidar tus pensamientos, en cuidar qué le pides a los demás, qué cosa te distrae de los demás. Y también abrir tu mente. No hagamos las cosas para conseguir algo específico, así no funciona. Hagámoslas porque nace de nuestro corazón dar a otros lo que nos damos a nosotros mismos. Y en caso aún no te estés dando tanto como das a otros, este es un llamado de atención de que es el camino correcto, de que quizás sí
hay que dar tal cosa, pero hay que dársela no solamente a quien ya se la das, sino a ti mismo, a ti misma. Porque finalmente el amor que nosotros damos es el amor que veremos reflejado al resto. Si no somos capaces de dar eso hermoso, correcto, maravilloso, encaminado, genial, que damos a otros, o que si eso que damos a otros se ve empañado con nuestro cuándo vamos a recibir lo mismo, cuándo viene mi gemelo hace exactamente lo mismo, o hace lo que yo quiero, o cuándo esto, o por qué hago esto y por qué yo no tengo tal cosa y otra persona tiene tal otra cosa. Si nos quedamos en esos pensamientos, eso nos aparta del camino. Estamos haciéndolo bien, concentrémonos en hacerlo bien, y ese hacerlo bien, sea lo que sea, nos incluya. Que si damos 100 afuera, también demos 100 adentro. Si damos 100 adentro, que esos 100 esté afuera. Cada situación va a ser distinta. Ten presente que todo lo que pasa a tu alrededor, aunque no lo puedas ver, porque es así, porque la realidad del día a día a veces es una ilusión que sin embargo duele, que sin embargo sientes, que sin embargo te da frío, que sin embargo te da calor, que sin embargo te da tristeza, que sin embargo todo, pero finalmente una ilusión a veces no nos permite ver que las cosas que pasan tienen una razón más grande. Es como ver una serie y capaz en los primeros capítulos no entiendes, ni las primeras temporadas, pero cuando la ves como un conjunto, ves que cada cosa que pasó tenía un sentido, una razón de ser. Todo lo que sea alrededor te lleva a tu más alto bien. Así que no hay forma de fallar en este camino de llamas gemelas. Menos si estás viendo el camino, el número 1212, y te mantienes haciendo lo que ya estás haciendo bien y te mantienes alejado de todo aquello que puede venir a tu mente y que no te está sirviendo. Aunque parezca que no lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. No hay forma de fallar. Todo lo que nos pasa nos suma, todo te suma. Recuerda, este es el significado general del número 112, pero la vida es amplia y las situaciones que en ella se presentan son variadas. En cuanto a situaciones específicas de las muchas que se pueden dar en las interacciones humanas y aún más en la conexión que tenemos con nuestra llama gemela, para saber el significado exacto del número 1212 para ese momento específico, puedes tomar esto como base, pero procura meditar y ver si estos números o cualquier otro número o señal representan un patrón o un aviso o un significado particular en el caso particular tuyo o de tu conexión con tu llama gemela o de el tipo de vivencia específica que estás pasando en este momento. Confía en tu intuición y en tu discernimiento, es parte de este camino. Medita en torno a ello. Recuerda que sin importar si ves este número u otros números sagrados, tus ángeles y guías espirituales siempre están ahí para prestarte asistencia si se los solicitas, seas o no una llama gemela. Ellos no pueden intervenir a menos que tú se lo solicites. Por eso es importante esa parte, porque ellos respetan nuestro libre albedrío. Confía en tu discernimiento y mantente con los pies en la tierra y verás maravillas en tu vida. Sigue tu corazón, abre tu mente. Para más videos como este, recuerda suscribirte al canal y darle clic a la campanita. Si te gustó el video, dale la manita arriba. Déjame tus comentarios respecto al número 1212 o sugiéreme algún tema que te gustaría que trate en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.